Dios bendiga. Mi nombre es Ángel Marcano. Persevero y sirvo al Señor en la Iglesia Bautista Betel de Río Grande. Y en esta hora me toca compartir con ustedes el estudio bíblico del día de hoy. Con ese propósito, les invito a que busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer allí de los versos 18 al 21. Pero antes de comenzar el estudio y de ir a la palabra del Señor, yo les invito a que vayamos en oración ante la presencia del Señor para pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ilumine, de tal manera que este estudio pueda ser de bendición para nuestras vidas y pueda ser también para su honra y para su gloria. Así, hermanos, que les invito a que se unan a esta oración. Oramos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias porque nos concedes este privilegio de poder estudiar tu palabra, Padre Celestial. Que libremente podemos, Señor, juntos estudiar tu palabra para ser alimentados por el pan de vida. Te pedimos ahora, Señor, que tú ilumines nuestras mentes, ilumines nuestros corazones con esta palabra que revelaste e inspiraste, Señor, a esos hombres, Dios mío, que creyeron y confiaron en ti y arriesgaron sus vidas. Señor, ahora, Padre Celestial, ilumínanos para que podamos entender tu palabra, recibirla, vivirla, aplicarla, Padre Celestial, para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que así nos vas a bendecir. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Y ahora sí, mis hermanos, mis amigos, vamos a ir a la palabra de Dios, al pasaje que vamos a considerar en el día de hoy, que se encuentra en segunda de Corintios, capítulo 5. Allí vamos a ver los versos del 18 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así dice la palabra del Señor. ¿Y por qué estamos considerando este pasaje bíblico, hermanos? Lo estamos considerando porque en estos momentos de la historia estamos viviendo una gran crisis, una crisis espiritual. Y esta crisis se trata de que hay una escasez de representación justa y digna del carácter, de la persona, de la vida de Jesucristo. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, estamos llamados a ser sus representantes, sus agentes de reconciliación. Estamos llamados a ser sus embajadores, como menciona el apóstol Pablo en este pasaje bíblico. Pero hay un gran problema, hermanos, hay una gran crisis porque hay ausencia de la manifestación de la vida y el carácter de Cristo a través de los creyentes, a través de su iglesia. ¿Qué está ocurriendo, hermanos?
es que no estamos representando a Cristo de manera justa, de manera digna. ¿Por qué? Porque cada cual está creando en su mente un Cristo a la medida, un Cristo de conveniencia, donde tomamos el carácter de Cristo, las características de Cristo que nos agradan, que nos convienen, pero no estamos manifestando, no estamos reflejando al Cristo de las Escrituras, solamente aquello que nos atrae, que nos conviene, que nos gusta de Jesucristo, pero no en su totalidad, hermanos. Y nosotros estamos llamados a representar a Cristo tal y como Él es, tal y como nos lo enseña y nos lo refleja la palabra de Dios, específicamente y especialmente en los evangelios. Así que nos toca a nosotros, hermanos, ser representantes, embajadores de Cristo, pero el Cristo de las Escrituras. Y esta crisis se pone más difícil y más compleja, hermanos, cuando estamos viendo que dentro de la iglesia tenemos personas que pretenden servir al Señor, ser sus representantes, pero no tienen relación con Jesucristo. No podemos manifestar el carácter y la vida de Cristo si no hay relación con Él, porque entonces no le conocemos. ¿Qué Cristo estamos representando y manifestando si no le conocemos, si no hay una relación? Pero esto se agrava más aún, porque en este último tiempo está ocurriendo un fenómeno en muchas iglesias. Y es que muchas iglesias, hermanos, están llenas de inconversos bautizados. Personas que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que no han tenido una experiencia de salvación real, sino que han llegado a Cristo buscando a ver qué partida pueden sacar de Cristo. Que Cristo no es su fin, sino un medio a través del cual yo alcanzo lo que quiero. Y esta crisis, creada en parte muchas veces porque el mensaje que ha llevado a la iglesia es uno de Cristo, el que resuelve tu problema, Cristo, el que lo resuelve todo, el que te da todo. Y muchas veces ese mensaje incorrecto ha hecho que muchas personas se acerquen al Evangelio, se acerquen a Cristo buscando a ver qué pueden obtener de Él. Cristo no es el fin, Cristo es el medio a través del cual muchos alcanzan lo que quieren. Y esto trae una crisis porque entonces estamos haciendo una mala representación de Jesucristo, de su carácter, de su vida. Y ha traído esta crisis de ausencia del carácter y la manifestación de Jesucristo tal y como es. Y el mundo está pasando por una sequía espiritual porque cada vez el carácter de Cristo manifestado a través de los creyentes y de los cristianos cada vez escasea más, se distorsiona más, hermanos. Así que como una solución a esta crisis espiritual de falta de representación justa y digna de Jesucristo, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por Espíritu Santo, nos trae el concepto, esta visión de lo que es ser embajador de Cristo. Y es que hay que entender, hermanos, que el creyente nacido de nuevo, el genuino creyente, el genuino cristiano, está llamado a ser un agente de reconciliación, está llamado a ser un representante de Cristo, está llamado a ser un embajador de Cristo, como habla el pasaje bíblico. Pero para esto es necesario que el creyente pase por un proceso de conocimiento. Tiene que conocer lo que Dios ha hecho para que la salvación sea posible y el servicio digno al Señor sea posible. Tiene que conocer, pero también tiene que entrar en una relación. El creyente, el verdadero creyente, tiene que relacionarse con Dios a través de Jesucristo. Tiene que tener comunión íntima con Dios. Entonces este conocimiento, esta relación lleva al creyente a experimentar a Dios, a experimentar el amor, la gracia, la misericordia y el poder de Dios en su vida. Y esta experimentación de Dios crea una convicción que entonces nos capacita y nos prepara para demostrar a Cristo su carácter, su vida, su poder y poder así serle sus embajadores. Así que vamos a ver
este proceso y esta preparación para nosotros poder ser embajadores efectivos y dignos de ser representantes de Jesucristo, y lo vamos a ver a través de este pasaje que estamos considerando. Vamos primeramente a comenzar allí en el verso 18. Vamos a leerlo nuevamente. Y dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Comienza el pasaje 18 diciendo: y todo esto proviene de Dios. Y cuando dice todo esto se refiere a los tesoros, a las maravillas de la salvación, a esa salvación tan grande que Dios ha preparado para todos aquellos que se acercan y la reciben en arrepentimiento, en fe y en obediencia. Dice que todo esto viene de Dios, y es, hermano, que Dios ha tomado la iniciativa en lo que respecta a la salvación, a la reconciliación de Dios con el hombre. Dios ha tomado la iniciativa. La salvación es una obra de Dios desde principio a fin, y Dios ha hecho para nosotros una salvación completa. Dios se ha acercado, ha tomado la iniciativa y nos ha dado y ha hecho todo lo que necesitaba hacerse para que nosotros pudiésemos ser salvos. Por eso dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y es bien importante entender que la obra de Dios en Cristo y a través de Cristo en la cruz del Calvario es una obra completa. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacerse. Nos toca a nosotros entonces, en fe, en arrepentimiento y en obediencia, recibir esa salvación que Dios ha preparado para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y es bien importante que como embajadores y representantes de Cristo conozcamos esto, reconozcamos esto, lo recibamos, porque esto nos da la firmeza, la certeza para poder servirle al Señor y ser sus embajadores efectivamente. Yo les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 1, verso 6. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1, verso 6. Porque allí la palabra de Dios expande un poquito más acerca de esto de la iniciativa de Dios, que Dios es quien ha tomado la iniciativa en lo que respecta a la salvación del hombre. Dice en Filipenses capítulo 1, verso 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que mire qué poderoso, hermanos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos está diciendo que él está persuadido de que el que comenzó la buena obra en nosotros, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, comenzó esa obra poderosa y completa de la salvación, y así como la comenzó, la va a llevar a su perfección en el día de Jesucristo. Así que mire qué poderoso. Dios ha obrado una salvación, la ha hecho completa, ha tomado la iniciativa. Nos toca a nosotros entonces participar de esa salvación, recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, obedeciendo al Señor, separándonos para Dios. Y Dios nos dice que esa obra la va a llevar a su culminación. O sea que Dios está envuelto en esto, ha tomado la iniciativa. Dios está interesado personalmente en nuestra salvación, y el embajador de Jesucristo tiene que tener este conocimiento, tiene que tener el conocimiento, reconocer esta realidad y recibirla, hacerla parte de sí mismo para poder servir al Señor efectivamente, sabiendo que Dios es el que ha tomado la iniciativa. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario, en esos últimos momentos, dijo: consumado es. Jesucristo estaba declarando que la obra de salvación estaba siendo hecha completa, que lo que tenía que hacerse se hizo y se completó.
y que solamente queda de nosotros en fe recibir el regalo de Dios, que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Volvamos entonces a 2 de Corintios y vamos a seguir hablando acerca de estos tesoros. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí está hablando de la reconciliación que Dios ha obrado en y a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué quiere decir reconciliación? Y esto es bien importante, hermanos, para el embajador de Jesucristo, el genuino embajador de Jesucristo. Y es que Dios ha restaurado nuestra relación con Él. Dios ha hecho todo lo que era necesario, ha tomado la iniciativa y ha hecho todo lo que tenía que hacerse para que nuestra relación con Dios sea restaurada. Y la palabra que aquí se utiliza o se traduce como reconciliación, quiere decir restaurar una relación a través de un intercambio. Era una palabra que se utilizaba en el mundo del intercambio de monedas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué utilizar una palabra tal? Y es que, hermanos, cuando Dios reconcilia al hombre consigo mismo, lo hace a través de un intercambio, a través de una transacción. ¿Y qué intercambio, qué transacción es esta? Hermanos, pues allí en el verso 21 de este capítulo 5 de 2 de Corintios nos habla claramente acerca de esta transacción a través de la cual Dios nos reconcilia consigo mismo a través de su Hijo. Dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire qué grande y poderoso, hermanos. El Padre Celestial a su Hijo, que era santo, que era perfecto, que había obedecido a Dios en todo, al que no conoció pecado, dice que por nosotros lo hizo pecado. Esto quiere decir que Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, le fue imputado nuestro pecado. Nuestro pecado, el pecado de la humanidad, fue puesto sobre Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Y la ira de Dios fue sobre Jesucristo, de tal manera que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Así que mire el intercambio, hermano. Jesucristo recibe nuestro pecado sobre sí en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos entonces, en cambio, recibir la justicia de Cristo. Ahora, hay que aclarar, por supuesto, que esto solamente se hace efectivo para aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador de todo corazón. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la reconciliación que Dios ha obrado a través de Jesucristo, es suficiente para reconciliar y perdonar los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos, pero solamente es eficiente en aquellos que le reciben como Señor y Salvador, aquellos que a través de la fe reciben el don de Dios, la salvación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Así que Dios nos ha reconciliado, y el que quiera ser un embajador de Jesucristo, un embajador genuino, efectivo, que le representa de manera justa y digna, tiene que estar consciente, en conocimiento de estas cosas. Dios ha tomado la iniciativa, Dios nos ha reconciliado consigo mismo de una manera poderosa, y esto entonces nos capacita, nos da base, nos da fundamento para entonces serle fiel y ser sus representantes, agentes de reconciliación de manera efectiva y poderosa. Ahora, hermanos, esta reconciliación que Dios ha obrado a través de esta transacción donde sobre Cristo fue derramada
nuestro pecado, fue derramado nuestro pecado y sobre nosotros fue puesta la justicia de Jesucristo, de manera que fuimos justificados por la fe. Cuando esto ocurre algo bien poderoso, porque ocurre una traslación de un reino a otro en nuestras vidas. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Pues yo les invito a ir a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a movernos allí un momento, a Colosenses capítulo 1. Y en el capítulo 1 de Colosenses vamos a ver el verso 13. Vamos a considerar el verso 13, porque allí nos explica lo que ocurre cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos reconciliados con Dios. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Quiero leerlo de nuevo, hermanos, porque esto es bien importante. Así que Colosenses capítulo 1, verso 13 claramente establece: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Así que esa reconciliación que el Padre ha obrado a través de su Hijo Jesucristo es tan y tan poderosa que no solamente restablece nuestra relación con Dios de una manera grande y poderosa, de tal manera que podamos tener comunión con Él, sino que nos traslada del reino de las tinieblas, el reino de la potestad de las tinieblas, nos traslada entonces del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de Dios. Así que mire cuán poderosa es esa reconciliación con Dios, que nos traslada de ser ciudadanos del reino de las tinieblas a ser ciudadanos del reino de Jesucristo. Hay otro pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes para ahondar un poco más sobre esto, porque es bien importante que el embajador de Cristo entienda de dónde vino, de dónde salió, lo que Dios ha hecho en su vida, porque Dios está envuelto en el asunto, está interesado, Él ha tomado la iniciativa, Él ha hecho todo lo que tenía que hacerse, y para eso yo les voy a invitar que busquen en sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2, y allí en el capítulo 2 vamos a considerar los primeros dos versos. Efesios capítulo 2, primeros dos versos, versos 1 y 2, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así, hermano, mire qué poderoso. En un momento estuvimos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, separados de Dios. Éramos ciudadanos del reino de las tinieblas, pero a través de esa reconciliación poderosa, a través de esa transacción que ocurrió en la cruz del Calvario, ahora Dios nos ha movido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, de ser ciudadanos del reino de las tinieblas, Dios, en su poder y en su amor, nos ha hecho ciudadanos del reino de la luz. Y es importante estar conscientes de eso, recibir esa verdad, experimentarla para poder ser un buen embajador de Jesucristo y entender que ahora representamos el reino de Dios y que no podemos ser partícipes entonces de las prácticas, de los pensamientos, de las filosofías del reino de las tinieblas, de donde Dios nos sacó a través del poder del sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora bien, hermanos, es esa reconciliación tan poderosa
que Dios ha obrado para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, la que permite que podamos entonces tener una relación especial con Dios. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero no solamente eso, sino que esa reconciliación ahora nos abre las puertas para tener una relación íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para abundar un poco acerca de esto, porque es esta relación la que hace posible que podamos ser embajadores efectivos para Jesucristo y podamos reflejar de manera justa y digna su carácter. Esta relación es la que abre esas puertas. Así que, ¿cuán importante es relacionarnos con el Señor para ser embajadores de Cristo? Vamos a ir a Hechos. Yo les invito a que vayamos al libro de Hechos, allá en el capítulo 4 de Hechos, verso 13. Vamos a considerar esa porción de la palabra de Dios para que vean lo importante de relacionarnos con Dios a través de esa reconciliación poderosa que Él ha hecho posible a través de su Hijo Jesucristo. Dice allá en Hechos capítulo 4, verso 13, dice así la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí tenemos a Pedro y a Juan que estaban ante el concilio siendo juzgados por su predicación acerca de Jesucristo. Y dice claramente que vieron en ellos el denuedo con el que hablaban y se desenvolvía Pedro y Juan. Y dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan demostraban que tuvieron y tenían una relación íntima con Jesucristo, porque se les podía ver. Ellos demostraban con su hablar, con sus actitudes, con su conducta, que habían estado con el Señor Jesucristo. Y de la misma manera nos toca a nosotros tener una relación íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque se nos han abierto las puertas. Dios ha obrado la reconciliación, Dios se ha acercado, Dios ha tomado la iniciativa y ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente, podemos venir ante el trono de la gracia de Dios y tener una relación íntima con Él de tal manera que Dios comienza a obrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dios comienza a obrar la vida de Cristo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y como le pasó a Pedro y a Pablo, la gente van a reconocer que hemos estado con Jesús en oración, en lectura y estudio de su palabra. Así que sin relación es imposible ser verdaderos, genuinos, efectivos embajadores de Jesucristo. Así que como Pedro y Juan estuvieron íntimamente relacionados con Jesucristo a tal extremo que les reconocían que habían estado con Jesús, asimismo el creyente que de todo corazón quiere compartir a Cristo, quiere ser embajador de Cristo, tiene que relacionarse con Dios a través de Jesucristo en oración, lectura, estudio de la palabra y congregándose con los hermanos. Así que mire qué importante y qué poderosa es esa relación que entonces va a producir una experiencia de transformación, una experiencia de convicción en nuestras vidas para que podamos reflejar a Cristo de manera efectiva, de manera poderosa, de manera digna, para que otros puedan ser cautivados por la personalidad de Cristo y puedan venir al conocimiento de Jesucristo y así ser salvos, hermanos. Así que miren qué importante es tener una relación con Jesucristo, echar mano de esa reconciliación para entonces tener una relación íntima que nos capacita y nos llena de poder
para reflejar a Cristo, para que los demás puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Ahora vamos a continuar y vamos a pasar al verso 19. Vamos a regresar allá a 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a considerar el verso 19, porque el verso 19 amplía un poco más el mensaje del verso 18. Dice así: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira qué interesante, hermanos. El verso 19 nos dice que este asunto de Dios, de salvarnos, de reconciliarnos con Él para que podamos tener una relación y a través de esa relación podamos experimentar a Cristo, el poder, el amor, la transformación de Cristo en nuestras vidas, para que entonces podamos demostrar la vida y el carácter de Cristo. Dios ha tomado esto muy en serio, al extremo que lo ha tomado personal. ¿Y que yo quiero decir cuando Dios ha tomado nuestra salvación y nuestra relación con Él de manera personal? Pues ahí dice claramente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esto no solamente quiere decir que Dios estaba obrando a través de Cristo, sino que Dios efectivamente estaba en Cristo, porque Cristo no es nadie menos ni nadie más que el mismísimo Dios, Dios encarnado. Y eso es bien importante, porque Dios ha tomado nuestra salvación, Dios ha tomado nuestra relación con Él para que podamos ser sus embajadores y sus representantes de una manera tan en seria que Él mismo lo ha tomado personal. Y en Jesucristo tenemos a Dios mismo reconciliando al mundo con Él. Para darle un poquito de base bíblica a lo que estamos diciendo, yo quiero compartir con ustedes un pasaje en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y allí en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan vamos a ver los versos 8 y 9. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 8 al 9, dicen así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que Jesucristo era el mismísimo Dios, reconciliando personalmente al mundo consigo mismo. Así que esto es un asunto que Dios ha tomado muy personal, a tal extremo. Nuevamente, regresando al pasaje en 2 de Corintios 5, que dice en el verso 19 que no ha tomado en cuenta a los hombres sus pecados. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que no solamente Dios mismo se hizo hombre y nos reconcilió a través del sacrificio en la cruz del Calvario, sino que esto lo hizo sin tomar en cuenta los pecados del hombre, porque cuando se trata de nuestra cuenta espiritual, por así decirlo, todo lo que Dios puede encontrar allí, lo que encontró allí fue pecado, fue tinieblas. No teníamos nada que ofrecerle y darle a Dios para agradarle. Así que Dios, conociendo nuestra bancarrota espiritual, fue a la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar y poder darnos paz, darnos reconciliación, darnos una relación con Él que nos capacita para entonces ser sus siervos y sus embajadores en este mundo. Y esto es bien importante, tener estos fundamentos, porque en nuestro proceso de formación como embajadores de Cristo es necesario entender que nada tenemos que ofrecer a Dios por nosotros mismos, que estamos en bancarrota espiritual
cuando se trata de venir a Dios para obtener salvación, no, todo lo que podamos hacer es recibir la salvación que Dios ha preparado para nosotros por pura gracia, no tomando en cuenta nuestros pecados, porque estábamos en bancarrota espiritual, no teníamos nada que ofrecer a Dios, pero Dios, por encima de todo eso, entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos y ser sus siervos. Ahora bien, continuando ahí en el verso 19, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y cuando dice que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, lo que está diciendo ahí literalmente es que Dios puso en nosotros la palabra, el mensaje de la reconciliación. Luego de habernos reconciliado con Él a través del sacrificio en la cruz del Calvario y la resurrección al tercer día, luego de habernos abierto las puertas para tener una relación íntima con Él, que construya en nosotros el carácter de Cristo. También, por encima de todo esto, ha puesto la palabra de reconciliación en nosotros, de tal manera que ahora podemos llevar el mensaje de la reconciliación, ser agentes de reconciliación para el Señor. ¿Y de qué se trata esto cuando dice que Dios ha puesto la palabra de reconciliación en nosotros? Yo quiero invitarle a que vayamos a Primera de Corintios. Ahí bien cerquita, en Primera de Corintios, vayamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Y allí vamos a ver el verso 16. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Dice de la siguiente manera. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué poderoso, mire qué grande es el amor y el poder de Dios. Mire cuán grande es la salvación, que no solamente Dios nos reconcilia con Él, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios, al reino de Jesucristo. No solamente nos abre las puertas para que podamos tener una relación íntima con Él, de tal manera que el carácter de Cristo sea forjado en nuestras vidas para que le podamos representar, sino que más allá, Dios, a través de la salvación, a través de la habitación del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos ha dado la mente de Cristo. Dice ahí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad de poder pensar como Cristo. Nos ha dado la mente de Cristo en la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo que ha venido a morar en nosotros. Dios ha hecho de nosotros su habitación. Somos templo de Dios porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y esa presencia de Dios en nuestras vidas nos da la mente de Cristo. Y si podemos pensar como Cristo, y esto todo ocurre en ese proceso de relación con Dios que Dios ha abierto para nosotros, si podemos pensar con la mente de Cristo, quiere decir que podemos hablar conforme a la mente de Cristo. Si podemos hablar conforme a la mente de Cristo, entonces quiere decir que podemos actuar también conforme a la mente de Cristo. Así que Dios nos ha capacitado de manera poderosa para poder ser sus embajadores, sus representantes, agentes de reconciliación, porque ahora dice la palabra claramente ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, que tenemos la mente de Cristo para hacer una representación justa, digna del carácter de Cristo, y así podamos cautivar a otros para Cristo y traerlos a la salvación, a esa salvación tan grande que Dios ha preparado, ha hecho completa y disponible, y que nos toca a nosotros recibir para entonces compartirlas con otros. Así que mira qué poderosa la obra que Dios ha hecho para que nosotros podamos ser embajadores, representantes efectivos, poderosos para la gloria
y la honra del Señor. Ahora bien, vamos a continuar, vamos a regresar a 2 de Corintios capítulo 5, ¿verdad? Que es nuestro punto base para este estudio. Y ahora entramos directamente a lo que es el tema de embajadores de Cristo. Estamos hablando del proceso, de la preparación del embajador, cómo Dios prepara el embajador a través de este conocimiento, a través de esta relación, de esta experiencia, de esta convicción que Dios obra en nuestras vidas. Pero dice así en el verso 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que Dios ha obrado todas estas maravillas para que nosotros podamos ser embajadores de Cristo. Hemos recibido autoridad, hemos recibido poder. Por eso es que el verso 20 comienza con: así que, a la luz de todo lo anterior, de toda esta capacitación, de todos estos tesoros y estas bendiciones que Dios nos ha dado, ahora estamos capacitados para ser embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona experimentada que es enviada como delegado de un gobierno o de un gobernante o de un reino. Así que el embajador es enviado, es un delegado, es una persona experimentada, la cual representa a un gobernante, a un reino o a un gobierno. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros, hermanos, en dependencia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la salvación que Dios ha obrado y está obrando en nuestras vidas. Nos tocará a nosotros ser embajadores de Cristo. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las cualidades del embajador, especialmente en lo que se refiere al embajador de Jesucristo, porque ese es nuestro llamado. Pues el embajador de Jesucristo, el embajador es una persona que actúa en autoridad, es un representante autorizado de Jesucristo. ¿Y de dónde viene esa autoridad? Pues vamos a Mateo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 40. Vamos allá a los evangelios, al primer evangelio, Evangelio según San Mateo, y allí vamos a ir al capítulo 10. Y en el capítulo 10 vamos a considerar el verso 40, que dice de la siguiente manera. Estas son palabras de Jesucristo a sus discípulos cuando los envió a llevar el mensaje. Dice: el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mire qué autoridad más poderosa hemos recibido de Jesucristo para ser sus representantes, para ser sus embajadores. Que Jesucristo le dice a sus seguidores: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que como ciudadanos del reino de la luz, como ciudadanos del reino de Jesucristo, hemos recibido autoridad para representarle como embajadores. Somos representantes autorizados para manifestar, dar a conocer el carácter de Cristo y así a la misma vez llevar el mensaje de la reconciliación para que otros puedan venir a Cristo y a la misma vez pasen por todo este proceso y puedan ser embajadores que produzcan más embajadores de Jesucristo. Así que mire qué poderoso, somos embajadores, representantes autorizados por Jesucristo. Ahora, no solamente somos representantes autorizados, sino que también somos representantes capacitados para llevar a cabo nuestra misión y nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo.
Vamos a ir a ya fuimos allá en 1 Corintios 2:16, no nos da el tiempo para revisitar el pasaje, pero en 1 Corintios 2:16 ya vimos que Dios nos ha dado la mente de Cristo por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que no solamente estamos autorizados por Cristo para ser sus embajadores, sino que estamos capacitados por la presencia y la acción del Espíritu Santo en y a través de nosotros, que nos da la mente de Cristo para pensar como Jesucristo, para hablar conforme a Jesucristo y actuar conforme a Jesucristo. Así que mire qué poderoso, qué privilegio de no solamente ser autorizados para ser embajadores de Cristo, sino que hemos sido capacitados de manera poderosa por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora es bien importante que el embajador de Cristo represente los principios del reino a que pertenece. Así que como embajadores de Cristo tenemos que ser bien cuidadosos de que nuestros principios, lo que creemos, lo que practicamos, lo que hablamos, lo que pensamos, sea conforme a la santidad de Dios, sea conforme a los principios de Dios, que tenemos que separarnos para Dios y tener cuidado de no contaminarnos con ese otro reino que hay en este mundo, que es el reino de las tinieblas, del cual fuimos trasladados al reino de la luz por la gracia y el poder de Dios, por el poder de sacrificio en la cruz del Calvario. Allá en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que tenemos que transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar la voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable. Así que tenemos que separarnos para Dios, guardarnos conforme a los principios del reino de la luz al cual pertenecemos, porque eso es lo que nos va a dar la convicción para estar firmes en los principios del reino de Dios y que nuestros principios no se vean comprometidos con otros principios que serían una contradicción para un embajador de Cristo. Bien importante, el embajador de Cristo también tiene clara su identidad y sabe lo que quiere llegar a ser. Y en esto tenemos un ejemplo poderoso en Juan Bautista, que allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 30, dijo unas palabras bien poderosas que reflejan el corazón, la intención, la identidad del embajador de Cristo. Juan el Bautista dijo a sus discípulos: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O sea, Juan el Bautista estaba consciente que era necesario que la gloria fuera para Cristo y que Él menguara. Asimismo ocurre en nuestras vidas. Tenemos, hermanos, que para ser buenos embajadores de Cristo, ser efectivos y poder demostrar el carácter de Cristo de manera justa, de manera poderosa, tenemos que entonces dejar de ser nosotros y dejar que Cristo, que ha venido a morar en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, sea a través de nosotros. Es necesario que Cristo en nosotros crezca, mas nosotros, nuestra personalidad, lo que éramos antes, mengüe, para que podamos ser embajadores poderosos, que podamos representar a Jesucristo de manera digna y justa. Ahora bien, el embajador opera conforme a una estrategia, conforme a unos principios. El embajador de Cristo conoce muy bien, sabe que tiene que operar bajo una estrategia, y esa estrategia está claramente establecida en la palabra de Dios, que la podríamos resumir en 3 pasos: penetración, demostración y cautivado. ¿De qué estamos hablando? El embajador de Cristo sabe que para poder tener efecto, para poder manifestar de manera poderosa el carácter de Cristo, llevar el mensaje de la reconciliación, tiene que penetrar en el mundo. Y cuando menciono el mundo, estoy hablando de este sistema que vive conforme al reino de las tinieblas. El embajador de Cristo entiende que es sal de la tierra, que es luz del mundo, y por lo tanto tiene que ir allí donde está la necesidad, allí donde están las tinieblas, penetrar en ese mundo
para que entonces allí en medio de las tinieblas pueda brillar con la luz de Cristo, para que allí en medio de este mundo perdido que se corrompe pueda ser sal de la tierra. El embajador entiende que no puede estar limitado a las 4 paredes del templo, sino que tiene que salir y ir a donde está la necesidad, tiene que exponerse, tiene que penetrar en el sistema de este mundo perdido para entonces poder tener efecto. Pero no solamente eso, sino que una vez penetra y llega a donde está la necesidad, demuestra el carácter de Cristo, demuestra el amor de Cristo, lleva el mensaje de la reconciliación para entonces eventualmente cautivar a aquellos que están en tinieblas. Porque el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la vida de Cristo tiene un poder de atracción increíble y tiene el poder de cautivar, de atraer a aquellos que están en tinieblas. Cuando aquellos que están en tinieblas ven la luz de Cristo, se sienten atraídos, se sienten cautivados. Esto es una obra que hace el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Es algo que no podemos entender, pero el Señor lo hace de manera poderosa, de tal manera que podemos llevar cautivos a muchos a la obediencia a Cristo, como dice allá en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 al 6, que ahora de momento no tenemos tiempo de ver con detenimiento, pero yo les invito a que vayan allá a 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 al 6, porque allí establece claramente que nuestra estrategia como embajadores de Cristo es utilizar las almas espirituales de Dios, porque dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que esa es nuestra estrategia. Penetramos en las tinieblas, en este mundo que se pierde, lo exponemos a la luz de Cristo a través de la demostración del carácter, la vida de Cristo, el mensaje de la reconciliación, y luego por el poder del Espíritu Santo traemos cautivos a la obediencia a Cristo, para que ellos también puedan ser salvos y puedan pasar por este proceso de preparación, para que ellos a la vez puedan ser embajadores de Cristo para otros que se están perdiendo, hermanos. Así que mire qué importante tener clara esta estrategia para poder ser fieles a ellas y ser efectivos para el Señor en nuestra función de embajadores. Y por último, el embajador de Cristo, hermano, entiende, está consciente de que se está moviendo, de que está viviendo en un mundo que le es hostil, hermano. ¿Por qué esto es así, hermano? Porque ese mundo de las tinieblas, ese reino de las tinieblas del cual fuimos trasladados al reino de la luz, ese reino ha tenido una penetración increíble en las diferentes esferas de la existencia humana, en la esfera de la educación, en la esfera de la política, de las finanzas, la ciencia. Aún en las esferas religiosas, ese mundo de las tinieblas ha tenido una penetración increíble. Y ahora nos vemos que estamos viviendo en un sistema hostil a los que representan a Cristo. Por eso es que es bien importante que el embajador de Cristo esté consciente de esa realidad. Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Así que el Señor nos manda a estar conscientes de nuestro entorno, a saber que estamos en un ambiente hostil y que por lo tanto tenemos que seguir ese consejo, que con esto quiero terminar, que está ya en el Evangelio según San Mateo, y es rapidito. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Vamos a ir un momento allá. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 16. Así le dijo el Señor a sus discípulos, aquellos que iban a ser sus representantes, sus embajadores: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos o mansos como palomas. Así, hermanos,
por esta realidad de que estamos en un mundo que es hostil a todos aquellos que representan a Cristo, nos toca estar conscientes y seguir al pie de la letra este consejo, este mandato de Jesucristo, y conocer nuestro entorno y saber que somos enviados como ovejas en medio de lobos. Pero en medio de esta realidad el Señor nos pide que seamos prudentes como serpientes, que observemos, que estemos claros, que entendamos el momento, el contexto en que nos encontramos, y siendo mansos o sencillos como palomas, podamos alcanzar a otros para Jesucristo. Así que, hermanos, la invitación del Señor en este día, en este estudio, es que nos preocupemos y nos ocupemos en dejar que el Señor forje en nosotros representantes de Cristo, embajadores de Cristo, que podamos de una manera efectiva, justa y digna representar a Cristo en este mundo que se pierde, que podamos ser luz del mundo, sal de la tierra, que Cristo pueda ser visto a través de nosotros, para que otros puedan conocer a Cristo y puedan venir y ser cautivados por el amor de Cristo, por el amor de Dios, ser salvos y así poder cumplir la gran comisión a la cual estamos llamados a cumplir en el poder de Dios. Vamos a orar, hermanos. En nombre de Jesucristo, Padre Celestial, te pedimos en esta hora que tú, Señor, pongas en nosotros el fuego, la inquietud de poder ser formados y ser representantes tuyos, embajadores tuyos para tu honra y para tu gloria. Señor, pon en nosotros ese fuego, pon en nosotros ese interés de representarte de manera poderosa, justa y digna, para que otros puedan ser salvos como nosotros lo hemos sido, por ti, por tu amor y tu misericordia, y que cada vez pueda haber más embajadores, Señor, que lleven tu mensaje, lleven tu luz, lleven tu verdad a aquellos que están perdidos y sin esperanza, Padre Celestial. Obra esa obra poderosa en nuestras vidas, Señor, para tu honra, para tu gloria y edificación de tu iglesia. Esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden, hermanos, amigos, nos estamos congregando allá en la Iglesia Bautista Betel todos los domingos a las 10 de la mañana. Allí nos estamos gozando, adorando, glorificando el nombre del Señor y recibiendo el pan de la palabra de Dios que nos fortalece para que podamos ser buenos embajadores de Jesucristo y el nombre del Señor sea glorificado. Así que estás invitado a congregarte con nosotros todos los domingos a las 10 de la mañana allá en la Iglesia Bautista Betel de Río Grande. Y hasta aquí este estudio. Que Dios te bendiga mucho abundantemente.